despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller. La verdad que hoy me sorprendió. Hoy sí tiene cara de deslomado. Hoy, la verdad, 6 horitas le metió. Me asusta un poco cuánto nos va a salir, la verdad. ¡Vamos, Manuel! Es lo único que se ve. Carne de máquina, voz de amanecer, de un mundo nuevo que respira en nuestra piel. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Otra estación, sin capataz, sin cadenas, sin patrón ni peón. Solo manos que deciden su trabajo y su renglón. Carne de máquina, radio del taller. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos a las 11 de la mañana por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, salimos también los martes a las 14 horas por Radionauta, un equipo que recorre el país. Estamos con compas en Jujuy, Salta, Rosario, Comodoro Rivadavia, Neuquén, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Y en España, en Valencia, tenemos nuestro compañero Fabricio. ¿Cómo andan, compas? Marcela, Raúl, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Nada, están? y tenemos Buenas nuestra noches. corresponsal en la flota que acaba de salir en libertad y que no nos estamos pudiendo comunicar. En la flota Global Smooth tenemos nuestra corresponsal de Carne de Máquina, Titi Agüero. Tal cual, está la compañera Titi Agüero en la flota Sumud. Están ahora en libertad 173 compañeros de los 175 que habían sido secuestrados y aún siguen secuestrados en manos de el ejército israelí, del Estado israelí. Tiago Ávila, que está también, perdón, ¿no? Mi compañero Saif y Tiago, que siguen detenidos y que los quieren enjuiciar con las leyes israelíes, ¿no? Los han llevado a Israel. Es una situación bastante grave. ¿Se los llevaron? Los están llevando hacia Israel con la idea, aparentemente, de juzgarlos bajo las leyes israelíes, ¿no? Eso es, en verdad, grave. Es una situación muy grave. La situación del compañero Tiago es grave, ya está siendo uno de los más señalados como líderes dentro de estas protestas, ¿no? Está muy posicionado en lo que es la lucha por la visibilización del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que me preocupa bastante la situación de Tiago. Sí, ya viene siendo, por ejemplo, acá en Argentina, sufrió la persecución en lo que es el aeropuerto de Ezeiza, cuando apenas llega, lo separan del grupo y no le permiten ingresar al país, ¿no? Es bastante notorio cómo el compañero está bajo la lupa de estos estados represores, ¿no? Como el argentino y el estado genocida de Israel, ¿no? Y lo que significa todo esto como la destrucción de las leyes internacionales. La ONU no existe la Unión Europea, un secuestro a 1000 kilómetros de Israel y un acto de piratería brutal, salvaje, muy violento, de mucho maltrato a los compañeros. Y en paralelo acá el gobierno argentino allana el hogar de gente de la comunidad musulmana, digamos, poniéndose en línea
y queriendo hacer buena letra en su llamada lucha contra el terrorismo. Son síntomas realmente escandalosos y preocupantes. Sí, y en este marco es en el que transcurre el 1 de mayo, ¿no? Este viernes pasado, 1 de mayo, con diferentes expresiones de la clase trabajadora. El FRESU, que son un conjunto de sindicatos que desde la CGT y la CTA se unificaron frente a la inacción de las dirigencias de ambas centrales en relación a dar respuesta a la ofensiva del gobierno de Milei, y tiene esa vida de base donde se han observado, por ejemplo, tanto en el plenario de Rosario como en este de Pilar, donde pudimos participar y ver cómo sectores de activistas de base o delegados opinan, y hay una generación de intercambio en esos gremios que por abajo empiezan a conocerse activistas, delegados, y se empieza a generar una gimnasia diferente a lo que venía sucediendo hasta hoy. Vamos a ver la evolución de eso también en las puertas de FATE, el sector de familias. Los trabajadores convocaron a un locro en las veredas de FATE, muy rico locro, lo tengo que decir. Participamos ahí charlando en la mesa con las compas, hemos subido esos intercambios y van a estar también en el programa. Tenemos también el acto de Fora, que sucedió como siempre lo hacen en Plaza 11, y distintas organizaciones sociales en Longchamp, en distintas partes de zona sur, hicieron también reunión entre vecinos y trabajadores para unar fuerzas, ¿no? Por abajo hay toda una capilaridad que está funcionando para ir construyendo esta resistencia tan necesaria, ¿no? Sí, festejo realmente que haya habido una presencia de gente mucho más joven, de una camada nueva, digamos, de dirigencia sindical, también dentro de los compañeros desempleados que participaron en el plenario. Y algo que solicité, la presencia de las mujeres, que todavía nos sigue siendo muy complicado ingresar en el mundo sindical, por más que en muchos de los sindicatos, en muchos de las áreas, somos mayoría, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos docentes, y sin embargo, estamos en la parte de la militancia de base, pero no logramos acceder a los puestos donde se toman las decisiones, y los puestos donde se pelean las paritarias. Entonces, ahí también hay que ver, permitir, y bueno, no solamente permitir, nosotros tenemos que ganar esos espacios y dar esa disputa, porque indudablemente hay algo en la dirigencia sindical, como la conocemos hasta ahora, que no está funcionando. Creo que en paralelo tenemos que mencionar el acto que hicieron los partidos de izquierda, los actos que hicieron dividido el FIT, digamos, el PTS en Ferro y el resto del FIT, el PO, Izquierda Socialista y el MST en Plaza de Mayo, con otras fuerzas menores, digamos, presagiando una mirada bastante desalentadora desde la óptica partidaria, que, digamos, más o menos que uno no esté de acuerdo con las posiciones electoralistas de estas corrientes. Es desalentador que no haya, que el PTS haya decidido un acto por su cuenta. Y digamos, no aporta a la unidad de las luchas. Encaramado en un supuesto, en una supuesta ventaja electoral y en las encuestas, ¿no? De una candidata. Nada, no me parece alentador. Por ejemplo, hoy yo me preguntaba y le preguntaba a los compañeros ahí en FATE, ¿no? ¿No es este el lugar donde debería haberse reunido el activismo, la izquierda, los sectores en lucha? ¿No es esta una lucha icónica en esta situación? Una lucha que tiene mucho de semblantear la situación, ¿no? Hablamos de la destrucción del tejido social, del industricidio
que está haciendo el gobierno, y FATE refleja todo y refleja también una gran resistencia obrera, ¿no? Desde los techos, desde el barrio. Entonces, digo yo, más allá de la discusión chiquita entre los partidos de izquierda, un polo importante para que nos juntemos todos aquellos que queremos conmemorar el 1 de mayo, pero con un enclave de lucha actual, no debería haber sido FATE el escenario, ¿no? Para que los trabajadores y trabajadoras podamos unirnos en este 1 de mayo. Es una pregunta, ¿no? Tenemos que ser un poco más claros y tratar de avisorar dónde está el epicentro de la lucha. Lo hablábamos hace un rato del tema de que acá en Salta también hay una lucha en esta semana por el tema del boleto. Ya es la segunda semana que salen a manifestarse y todos los sectores, las empleadas de casas particulares, de trabajo de casas particulares, y los estudiantes, los jubilados, que son los principales afectados por esta suba del boleto y la pérdida de ciertos beneficios, en vez de coincidir en una sola convocatoria, hacen llamados en distintos horarios, con distintas propuestas. Entonces, estamos teniendo un problema para eso, para unificar la lucha. Creo que en el caso de FATE pasa más por cuestiones de mezquindades que se ven reflejadas muchas veces de los partidos de la izquierda trotskista, vamos a ser claros, no es de toda la izquierda. Acá en Salta también hubo una convocatoria para el día de ayer donde solamente convocaban el Partido Obrero y el MST. El PTS no salió, no convocó, ¿no? Igual fue una convocatoria muy chica, ellos no movilizan tanta gente, solamente para el sector del trotskismo, ¿no? Del FIT, nada más. Entonces estamos teniendo problemas ahí para unificar las luchas. Quería acotar un hecho que hubo en la semana que lo reflejó Carne de Máquina, que fue una acción que quiso realizar la empresa FATE dentro de la fábrica, inhabilitando la energía en muchos sectores, lo cual iba a obstaculizar la puesta en marcha de la empresa. Y hubo una resistencia poniendo el cuerpo a la policía y a la empresa misma por parte de los compañeros que fueron acompañados. No fue solo la vanguardia la que se opuso, sino que hubo un grupo grande de compañeros dentro de la fábrica. Y la verdad que ese hecho marca una apuesta del cuerpo que hace diferencia, que hace una gran diferencia, y que marca un camino. En cuanto a la firmeza en la defensa del puesto de trabajo y de esto que ya es un lockout patronal, claramente, que no es un cierre de empresa, como aclara hoy uno de los compañeros entrevistados. Esto, ante el lockout patronal, la firmeza de los trabajadores por la defensa del puesto de trabajo. Y una de las cuestiones que veníamos charlando, fuera del aire hablábamos con Daniel Ruiz, nuestro compañero corresponsal en la Patagonia, de que hay un proceso, sí, y lo veníamos viendo, de radicalización en las luchas, ¿no? Como va avanzando el ajuste y la asfixia de la clase trabajadora, también hay reservas, hay reservas históricas de combatividad en la clase trabajadora que también se empiezan a ver, se empiezan a aflorar a medida que va cayendo la popularidad del gobierno y a medida que la destrucción que va generando el gobierno sobre el tejido social avanza, ¿no? Creo que la destrucción del tejido social avanza, no la libertad, y es algo muy importante, ¿no? Porque trabajadores y trabajadoras de diferentes gremios este 1 de mayo, en distintas circunstancias, en distintos lugares, en distintas instancias, empezaron a deliberar. Creo que eso es muy interesante. Hay una reflexión que se está comenzando a hacer en la clase trabajadora y no es casual, creo yo, estos cambios en los métodos de lucha que tienen que ver con una maduración de la situación. Vamos avanzando hacia una situación diferente y creemos que los medios alternativos tenemos que estar a la altura y ser parte, ¿no?, de ese proceso. Sí, principalmente visibilizar esas luchas.
porque nosotros estamos viendo a diario toda la información que nos llega desde el sur con la excelente cobertura que hace Daniel, porque además no solamente manda la cobertura, sino que participa en todas las luchas, en todas las asambleas, no sé cómo hace, sino que además está siendo invisibilizada, ¿no? ¿Por qué? Por el temor al contagio, de que la gente vea que hay otras alternativas. Indudablemente están tratando de acallar estos fueguitos que se están prendiendo en el sur y que van a confluir ahora en una gran marcha el 6 de mayo, ¿no es cierto? Creo que es lo que salió, el mandato que salió de la Asamblea. Mayo va a ser un mes de lucha y creo que sí hay un cambio en la situación donde la pus de la corrupción salta de manera terrible y desvergonzada, ¿no? Fue un festival patético, lo que se vio en el Congreso con el show patético de Adorni, de Milei, en verdad increíble, y el pueblo toma registro de eso. Creemos que sí, y que eso no hace más que catalizar la bronca, ¿no? La bronca que se viene acumulada por el hambre, por la carestía, por el aumento de precios, compañeros y compañeras que no le alcanza para tomar el colectivo, que tienen que caminar o que tienen que ir en bicicleta porque no les alcanza para tomar el bondi para ir a laburar o para ir a estudiar. Bueno, creo que estamos en una situación diferente en relación a que hay un proceso de reflexión, creo que sí, y que ese proceso se empieza a ver en luchas más profundas, luchas más combativas, luchas más radicalizadas. Y bueno, creo que ya lo habíamos visto en Catamarca con la lucha docente, lo que fue la lucha docente en el sur, lo que viene siendo la pelea de los compañeros de FATE. Creo que, bueno, hay un proceso interesante y tenemos que poner la lupa, prestar atención, porque los medios alternativos debemos jugar un rol que es visibilizar la lucha, hacer que se conozcan los compañeros, generar los lazos, tender puentes para que se pueda generar coordinación, solidaridad, ¿no? Que eso fluya entre los y los trabajadores y los medios podamos ser una herramienta, ¿no? De la clase. La lucha docente en Córdoba también ha sido una referencia, y distintas luchas que hay oponiéndose a la mega minería, particularmente en Laguna de Huachatayoc, en Jujuy. Digamos, la difusión de distintos desalojos que intentan empresarios que caen con papeles, y también un compañero en relación a las luchas ambientales señalaba grandes peligros que se enseñorean en la vida y sobre todo en las tierras, con una supuesta ley de defensa de la propiedad privada, donde por cualquier papel van a caer en cualquier campo y a decir a los ocupantes históricos que esa tierra no les pertenece. Realmente hay una necesidad digamos, de movilizarnos, de oponernos a todo esto, porque los riesgos de que estos personajes sigan avanzando son tremendos. La ley que hacías referencia, sí, de defensa de la propiedad privada, es la que están utilizando hoy en las villas de Ciudad de Buenos Aires para querer avanzar con desalojos y con lo que tiene que ver con la asfixia, ¿no? Le quitan la posibilidad a un vecino de la Villa 31 a comprar una garrafa. Desmontan los local que vende garrafa y todas las garrafas que intentan entrar a la villa las frena la policía. Esto lo hablábamos con Nacho Levi justamente en los portones de FATE, ¿no? Es una política absolutamente discriminatoria, absolutamente contra los trabajadores y trabajadoras de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, castigan la pobreza,
quieren eliminar la pobreza eliminando a los pobres, literal, quieren matarlos de hambre, de frío, es decir, que no puedan comer, que no puedan calefaccionarse, que no puedan comprar una garrafa. Bueno, es una política criminal del gobierno de Macri, del gobierno de Milei, asociados, ¿no? Que viene justamente a, bueno, lo que contábamos también en algunos programas de Carne de Máquina, que tiene que ver con esos operativos racistas que se hacen en distintos lugares de la capital, como en Once o en Constitución, ¿no? Esos operativos racistas que andan cazando, tipo la ICE, a compañeros que son migrantes, ¿no? Lo que buscan es justamente atacar, generar miedo, empezar a generar terror con la policía en las calles haciendo ese tipo de operativos, ¿no? Operativos que también se están llevando a cabo acá en la provincia de Jujuy. La primera nota que hice al respecto fue sobre una redada que hubo en Jujuy. Bueno, también las están haciendo nuevamente, así que seguramente mañana voy a estar por ahí para ver si consigo algún testimonio de la gente que trabaja en los mercados, que donde la mayoría de la gente que está allí son migrantes. Y además lo que decías recién del tema del frío, creo que el frío va a ser un desencadenante de las luchas, ¿no? El tema de las garrafas que está afectando a una gran parte de la población y que no solamente lo usan para cocinar, sino también para calefaccionarse. Vemos que aumenta tangencialmente la cantidad de gente viviendo en la calle, familias enteras viviendo en la calle. Acá en Salta, que una provincia más chica, donde no se ve tanto también, la gente que se mete a dormir en los hospitales, en la terminal, inmediatamente ¿cuál es la respuesta de los gobiernos? Echarlas, ¿no? No ver cuál es el proceso por el que esas personas llegan a vivir dentro de una terminal de colectivos. Entonces, creo que, como vos decís, va a ser un mayo, es un buen mes mayo, mes de la revolución. Capaz que nos sirva para algo. Esperemos justamente que a partir de este 1 de mayo los trabajadores abramos esa reflexión, las trabajadoras abramos esa reflexión que tiene que ver justamente con la salida, porque es algo que también es importante, ¿no? Peleemos contra este gobierno, pero pensando en una salida liberadora para nuestra clase, no para quedar atrapados nuevamente en esta cuestión de la institucionalidad sistémica que nos quieren convertir en esclavos eternos. Entonces creo que es muy importante tomar la vida a nuestras manos. Tomar la vida a nuestras manos significa que podamos decidir desde la base, desde los sectores organizados, de trabajadores en los barrios, en las fábricas, en las dependencias, en los lugares de laburo, qué hacer, cuál es la perspectiva que tenemos, que tiene que ver con decidir nosotros mismos esa perspectiva, ¿no? Decidirlas desde abajo. Sí, para que podamos decir realmente feliz día del trabajador, ¿no? Para tener derechos, para que no nos sigan explotando, principalmente a las mujeres y a las disidencias, donde la explotación no cesa cuando llegamos a nuestras casas, sino que recaen en nosotros en el 80% de las tareas de cuidado. Así que vamos a seguir juntándonos para luchar y para protagonizar y acompañar todas las luchas para mejorar las condiciones de vida de este pueblo. En estas pequeñas luchas y grandes luchas es que vamos construyendo el camino, y es un camino de paciencia que no se agota en la lucha que tenemos cerca. Entonces vamos construyendo. Realmente en el sur, en Chubut, algo pasa, algo distinto pasa. El ejemplo del chubutazo y de lo que ocurre allá en el sur y se va extendiendo por toda la Patagonia, se ilumine. Y bueno, si vengo de mayo a junio, si vengo de junio a mayo, como decía un poema de Tejada Gómez, no me caben los dos puños toda la bronca que traigo. Vamos avanzando con la bronca, pero también con el arte, también con las ganas de cambiar y de transformar la realidad, ¿no? Y ese arte es el que nos acercan
distintos compas que tienen sus bandas, que hacen música, y nosotros reflejamos acá nuestro programa. Entonces vamos avanzando con un tema musical. Trulla con el sudor que aquí sobró. ¡Hey! Carne de máquina, radio del taller, donde el pueblo se organiza y se Lo que quede de marzo buscaré herramientas para vos, libritos, papelitos y barro tal vez, aunque nunca aprendí a ser hornero, puede ser que ya se venga el frío. Quede de marzo volaré por última vez y a chocar contra tu cielo y te cantaré, y aunque nunca aprendí a ser jilguero, necesito tu risa de murgazo, una gorriona muy extraña y yo soy un gorrión muy extraño y somos dos aves enajenadas en la noche sucia, desnucada más, volas tan lejos que no te puedo ver, encima hice todo al revés, un viento loco que saca a bailar, yo solo te quiero. Lo que quede de marzo juntaré rocío para vos, tripitas de langostas y hasta nadaré, y aunque nunca aprendí a ser un pato te traeré las flores del junco. Sos una gorriona muy extraña y yo soy un gorrión muy extraño y somos dos aves empecinadas en la nube rota, hago pedazos más, volas tan lejos que no te puedo ver, pintaste de arco iris el humo del jet, un viento loco te saca a bailar, yo solo te quiero. Tan solo es eso, tan solo es eso. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y como decía al inicio del programa, el 1 de mayo estuvimos en FATE compartiendo con las y los compañeros ahí en los portones. Locro, camaradería, amistad, ese compartir sincero. Bueno, también recogimos distintos testimonios que fuimos subiendo, pero los vamos a repetir aquí en el programa. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está montando la ruta. El piquete arrancó, meta goma nomás, el fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, me dice el rato y botón, que no me sigue, que no me te ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con lo debe ser no le alcanza. 1 de mayo en FATE,
Estamos con Ariel Godoy, trabajador de la planta, en este evento, en esta reunión que están haciendo los compas. Gracias por la entrevista, Ariel. Estamos acá 1 de mayo. Gracias a vos, Tano, por acercarse Carne de Máquina. 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Nos parecía muy importante poder compartir con los trabajadores de FATE, con las familias, con el conjunto de organizaciones, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios que vienen bancando. Ya hace más de 70 días que estamos permaneciendo, ocupando la fábrica en resguardo de los puestos de trabajo, planteando que FATE no se cierra y planteando de que hay un proyecto de ley de ocupación temporaria que exigimos que sea ley ya, porque si no los trabajadores estamos dispuestos a arrancar las máquinas porque somos los que sabemos laburar y somos los que sabemos, en definitiva somos los que movemos el mundo, como se dice muchas veces. Esta es una reunión, los compañeros siguen en la planta, ustedes siguen manteniendo la ocupación de la planta durante todo este tiempo y el cuidado de las máquinas. Desde el 18 de febrero que la empresa presentó el lockout, porque ya no le decimos más cierre de fábrica, sino que es un lockout patronal. Desde ese día se permaneció siempre con guardias permanentes en los techos, en distintos lugares de la fábrica, acá en los portones, con la carpa de las familias también, porque creemos que es fundamental el resguardo de las instalaciones. Esta semana la patronal quiso hacer una provocación, metió un par de personal jerárquico de mantenimiento, de electricistas y demás, todo jerárquico, que quisieron empezar a cortar la luz, cortar la energía de distintas máquinas. Hubo un fuerte repudio por un grupo muy importante de compañeros que logramos que no lleven a cabo su cometido. Y bueno, nada, nos parece que es fundamental sostener la pelea y sostener el resguardo firme de los puestos de trabajo. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querías agregar algo más? Fundamentalmente que creemos que esta pelea se puede ganar, que sabemos que hay muchos conflictos en danza, en distintos lugares, que hay despidos, que hay cierres de fábricas, que hay despidos de compañeros estatales, que quieren cerrar el INTI, que quieren avanzar sobre los derechos de Mondelez, que quieren avanzar sobre los derechos de los docentes, que quieren avanzar sobre el conjunto de la clase trabajadora. La única salida que nosotros le vemos, y por eso hemos salido a cada conflicto que hay, delegaciones de FATE tratan de ir, de que la única salida que tenemos los trabajadores es luchar, pero luchar de manera organizada y coordinada. La coordinación creemos que es fundamental porque creemos que FATE solo no se salva, y no se pueden salvar ni los docentes por un lado, ni los ferroviarios por otro lado, ni los distintos gremios. La unidad, la coordinación y la lucha es lo fundamental. Gracias, compa. Estamos en los portones de FATE, 1 de mayo, de lucha de los y las trabajadoras. Aquí en la permanencia siguen los compañeros. Estamos con Claudio Mora, directivo nacional del SUBNA y trabajador de FATE. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué tal, compañero? Bueno, de acá un gran saludo para todos los que están escuchando en este día que hay que conmemorar la lucha de los trabajadores. Qué mejor que la resolvimos convocando a los que puedan venir en este día a compartir un almuerzo con nosotros, en el medio de una semana donde la patronal empezó a querer tocar las máquinas, intentó apagar zonas y sobre todo planteando la necesidad en todo momento de que se convoque más a la solidaridad para que este conflicto salga adelante. En un sentido, hoy que es un día que llama la atención en todos lados, nosotros queremos pedirle a la población, a los trabajadores que miran estos medios y que salimos por otros medios,
que sigan tratando de que la causa nuestra siga siendo causa nacional, que siga instalado. Hoy estamos a la espera de varias salidas, tenemos varias puntas, entre ellos la posibilidad de una legislación. Los tiempos de los trabajadores, como decimos nosotros, los que estamos en el acampe, no son los tiempos legislativos ni son los tiempos judiciales. Necesitamos la salida inmediata para poner a producir la planta, pero le demostramos a la patronal al reponer las máquinas de que nosotros estamos preparados y listos para poner en funcionamiento la fábrica. Si la patronal no lo quiere hacer, le estamos dando la chance de que vuelva, pero si no lo quiere hacer, nosotros estamos a disposición como para hacerlo. Por eso hemos pedido a las reuniones que se han pedido al gobernador Kicillof para que decrete un decreto de necesidad de urgencia y ponga a funcionar la planta y se provincialice. Si hay otra medida de forma de expropiación de la propiedad privada para que podamos vender los neumáticos, habrá que estudiarla, si no también. Así que bueno, desde acá una valoración tremenda para Carne de Máquina, que nos encontramos en todos los lugares de lucha y hoy nos encontramos acá en medio de esta situación, de esta forma en que nos ha puesto la patronal, que en vez de hacernos desaparecer como quería hacerlo, como hizo con los 11 desaparecidos de la planta, lo que nos está haciendo es echar un fertilizante, y cada vez son más los compañeros que luchan, como se vio la semana pasada con todos los compañeros que volvieron. Así que muy emocionadamente un saludo para todos. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? Sí, bueno, saludar fue lo primero, pero también pedir que sigan colaborando con el Fondo de Lucha. Se ha trascendido de que nos han depositado una indemnización que no es tal, nos han hecho un adelanto de sueldos, nosotros no podemos tocar esa plata, de ahí vamos a ir tomando parte de las quincenas. El tiempo pasa y nosotros nos estaban ahogando por hambre. Lo quisieron hacer gracias a la solidaridad que se manifestó durante todos estos 70 días. Hemos logrado subsistir y ahora tenemos un poco más de aire, pero no es que hemos recibido dinero y hay gastos que nosotros tenemos que sostener en la campe que se resuelven en el Fondo de Lucha, que tiene el alias FATE en lucha. Así que de nuevo agradecido con Carne de Máquina. 1 de mayo, en los portones de FATE, se acercaron compañeras y compañeros de La Poderosa. Acá estamos con Nacho Levi. Muchas gracias, Nacho, por la entrevista. Gracias a ustedes por el aguante. Comentanos por qué estar acá en FATE hoy, 1 de mayo. Porque me parece una linda forma de honrar nuestra historia y de pensar nuestro futuro. Creo que FATE poco a poco se va erigiendo como un ícono de la época que nos permite tener bien presente la lucha del Bauen, el ejemplo de Sanón y el horizonte de la industria nacional, del pueblo y su capacidad de organizarse en defensa propia. Me parece que están en juego no solamente los puestos de trabajo que sostienen a las 1000 familias que hoy nos convocan al locro, sino también un modelo de país. Un modelo de país que el campo nacional y popular ha sabido defender en todos los contextos, y este no será la excepción. En un marco de industricidio, de 400 despidos diarios, de 30 empresas por día que bajan la persiana, pensar en la capacidad de organizarse de los propios trabajadores para defender la industria nacional, que defender el futuro de nuestro país, es un motivo para celebrar. En un contexto donde se hace muy pero muy difícil decir feliz día del trabajador, no se me ocurre que pueda existir un plan mejor. El logro que estamos compartiendo con más de 1000 familias que siguen resistiendo. Hablando de modelo, ¿no? Y el modelo que estamos enfrentando al estar acá, se expresa también en Cava, se expresa en los barrios populares de Cava. Comentanos un poco esa ofensiva que está teniendo Macri sobre los barrios populares. Bueno, me parece que a todas luces esa cascada en el avasallamiento de derechos toca muy profundo en aquellos barrios populares donde el trabajo formal ya era una utopía antes de este delirio místico que estamos viviendo. Claramente, si quienes tenían un empleo formal hoy ya no lo tienen, y quienes llegaban a duras penas a fin de mes hoy no llegan ni a mediados de mes pagando las deudas, esa realidad traspolada a los territorios es todavía más compleja. Y ni hablar
en este contexto en el cual el gobierno nacional está intentando desentenderse de absolutamente todos los derechos habitacionales de los vecinos y vecinas de los barrios populares, queriéndose cargar la ley de integración urbana, que es tal vez no solo el principal legado del Papa Francisco, sino la principal política pública que hemos podido conseguir en el campo popular desde 2001 a esta parte, ¿no? Una política que frenó los desalojos y que permitió avanzar en 1.200 obras, en 11.500 piezas que fueron obra pública dirigida a mujeres de los barrios populares. Todo eso hoy está suspendido porque no les interesa cargarse una política pública para tergiversar la atención que hoy está dirigida a sus chanchullos. Para que dejemos de hablar de Adorni, están queriendo cargarse una ley que nació en el 2016 con propuesta de Juan Graboy, discutiendo con Stanley y soportando chicana de todos los sectores, para que en 2018 se votara en el gobierno macrista y en el 2020 se fortaleciera con el impuesto a la grande fortuna que propuso Máximo Kirchner y se consolidara con la creación de la SISU y la designación de Fernanda Miño, una vecina de la Cava, al frente de la integración sociourbana, y en el 2022 se modificara otra vez con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una verdadera política pública que se quiere encargar y que viene a arrasar con los mismos derechos que querían arrasar las topadoras de Cachatores muchísimos años atrás. Creo que la necesidad de frenar este deterioro, de frenar este retroceso, nos pone de cara al primer desafío que tenemos para empezar a avanzar. Lo que los trabajadores de FATE están haciendo es exactamente eso, y por eso hay tantas vecinas y vecinos de los barrios populares acá. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, que estamos en un locrazo espectacular que, además de contribuir con esas 1.000 familias, contribuye con el espíritu y el combustible que necesita cada uno y cada uno de nosotros. Hay pocas luchas que nos convocan a las distintas tradiciones. Esta es una de ellas. Con cada compañera, cada compañero, otro espacio que nos encontramos, decimos cómo lo necesitábamos. Así que créannos que ustedes también lo necesitan. Todavía están a tiempo, salgan, corran, hay locro para rato. 1 de mayo en FATE, estamos acá en la mesa donde están compartiendo compañeras y compañeros. Hace poquito charlamos con ella, Giselle Santana, trabajadora del INTI, y estuvimos hace poco en la conferencia de prensa que dieron las y los compañeros. Comentanos, ¿por qué estar aquí? Bueno, yo te diría, ¿por qué no estar aquí? ¿Cómo no estar aquí, no? El 1 de mayo, un día de lucha internacionalista de los trabajadores y las trabajadoras, no se nos ocurría un mejor lugar para estar que junto a los laburantes y a las familias de FATE que están peleando por la reapertura de la fábrica, que han acompañado la lucha del INTI y que nos hermana la pelea también ahora más que nunca por defender los puestos de laburo. Nosotros estamos a pocos días, la semana que viene, de un anuncio de que vienen más de 600 despidos que tienen que ver con la misma política que llevó al cierre de FATE, ¿no? El industricidio, una política activa del gobierno por destruir la industria nacional, por destruir el desarrollo productivo, la ciencia y la tecnología del país. Así que nos sentimos profundamente hermanados en esta pelea. Creemos que el 1 de mayo la unidad de las y los trabajadores es más importante que nunca y queremos llevarla adelante donde cada laburante está peleando, sea en el INTI, sea en FATE, los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, en cada territorio del país donde se pelea por defender los derechos de los laburantes, por defender los bienes comunes, por defender los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, todo lo que está atacando este gobierno. Así que bueno, venimos a compartir, además de un locrazo increíble, porque hay que decir que los compañeros se pasaron con la cocina, un momento de reflexión y de confraternizar entre laburantes, de sumar energía para las luchas que vienen. Simplemente que la unidad se construye así, desde abajo, con la participación directa de los trabajadores y las trabajadoras en las luchas. Eso es lo que reflejan estos compañeros y compañeras que están acá sosteniendo hace más de 2 meses el acampe. Eso es lo que intentamos expresar desde la Asamblea Multisectorial del INTI y lo que queremos empujar a las conducciones de los sindicatos, de las centrales sindicales, a que tomen en cuenta, que dejen de ser un chaleco, un obstáculo para esa irrupción de la energía de los laburantes, para llevar una lucha unitaria y ponerle fin a este gobierno de horror. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos perdimos recién que Mónica le estaba hablando a otras cámaras y estábamos justo haciendo otra entrevista. Se encuentra acá la poderosa Mónica,
de La Poderosa, trayendo la solidaridad. Gracias, Mónica, por la entrevista. No, gracias a ustedes por estar también y difundir esta lucha que tenemos en conjunto. Creo que todo el campo popular, nosotros que venimos de los barrios más empobrecidos, donde hoy por hoy la política económica de cerrar fábricas, de hambruna, de no entregar comida a los comedores, de no reconocer el trabajo de las mujeres y el poco reconocimiento que teníamos, esos 78.000 pesos, están en peligro también. Creo que la unión de la fuerza de las luchas, de nuestra lucha también, porque se reconozca el trabajo de las cocineras comunitarias, tiene que ver y estar en este momento acá enfocada en FATE, acompañando a todos los compañeros y compañeras y más que nada las familias, porque todos se olvidan también que detrás de cada trabajadora hay una familia entera, hay una mujer que lucha a la par de ese compañero y que está el día a día contando la monedita para llegar a fin de mes, porque las familias son así, son comunidad, somos todos. Creo que FATE es una gran familia y nosotros como La Poderosa, otra gran familia, hoy se unen a compartir esta mesa en este día tan importante que es el Día del Trabajador. Gracias. Muy bien, compañera, la lucha de los trabajadores es toda la misma lucha. Ustedes en Ciudad de Buenos Aires están sufriendo el acoso en varios barrios del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de eso? Sí, nosotros estamos peleando contra una ley que es inviolabilidad de la propiedad privada. Una ley que viene a ser, yo pienso, ¿no? Y lo comento cada vez que lo hablo, una bolsa de gato. Porque ahí no quieren meter un montón de quita de derechos también, pero a nosotros lo que más nos atraviesa es esto que quieren hacer, como está pasando en la Villa 31, hostigando a los vecinos, viendo también cómo le pueden sacar el acceso a su casa, cortando las calles. ¿Todo para qué? ¿Para qué? Para poder hacerse ellos de esta nueva ley que quiere hacer la modificación de la ley de barrios populares para que no tengamos derecho a nuestra vivienda, para que se corte todo lo que sea la política de la SISU, que es una política que urbaniza los barrios, que mejora la vida nuestra y de todo el campo popular, porque la mayoría de nosotros que vivimos en barrios populares tenemos carencia de agua, no tenemos cloacas, muy pocas familias tienen acceso a una red de gas. Hoy por eso también, hoy estamos hablando con las cocineras comunitarias, ¿cómo puede ser que te saquen el derecho a comprar una garrafa cuando ellos deberían garantizar que tengamos una garrafa a un precio módico? Porque con los precios de hoy no puedes comprar una garrafa a 20.000 pesos, que por lo menos se garantice eso, pero no, la política de ellos en vez de garantizar ese derecho lo que hacen es cerrar un lugar que vendía garrafa. Me parece nefasto la forma de este gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que es hostigar a los barrios populares y decir que nosotros los pobres no queremos mejorar, que nos gusta vivir como vivimos. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, más que nada es esto, celebrar hoy la jornada que tenemos de lucha, la unión del campo popular. Creo que desde ahí se hacen las bases fuertes para una lucha en conjunto. Creo que este gobierno no tenemos que esperar a que termine su mandato para que puedan irse y venga otro gobierno a solucionar todos los quilombos que ellos nos dejaron. No, lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos, salir para adelante y exigir que este gobierno nos dé las pautas para poder vivir dignamente y no sacarnos derechos día a día. Y si no están para eso, que se vayan, porque esto es lo que queremos nosotros, vivir con derechos, y si hay un gobierno que no los garantiza, que lamentablemente se tiene que ir. Muchas gracias. 1 de mayo en FATE, trabajadores y familias, trabajadoras, en una jornada de cuidado de la planta, en una jornada de seguir con la misma lucha que es poder reabrir la planta, ponerla en funcionamiento. Estamos con Seba. ¿Cómo anda, Seba? Parte de los trabajadores que estaban en los techos. Así es, todo bien, todo bien. Primero, gracias por acercarte a compartir un 1 de mayo de lucha, de resistencia, de ocupación de la planta. Como vos decís, ya cumplimos más de 70 días, estamos en los techos, estamos en la carpa de los familiares, que son el pilar que sostiene nuestra pelea, están a la par nuestra. Ante tanto movimiento donde quieren militar el individualismo, hoy se expresa la solidaridad, la fraternidad obrera entre compañeros y compañeras de distintos lugares. Para nosotros es un orgullo hacer este locro en el marco de una ocupación y resistiendo. Y sí, seguimos resistiendo, seguimos peleando. El objetivo final es la reapertura de la planta. Estamos acompañando el proyecto de ley que presentaron los compañeros de la comisión directiva en la provincia de Buenos Aires para que el ejecutivo de Kicillof se haga cargo de la planta en una ocupación temporaria, o reabra Madanes. Nosotros tenemos las manos disponibles para ponernos a producir. Lo que queremos es volver a la planta y producir. Por eso decimos que hay que seguir resistiendo y FATE no se cierra. Ese es el lema, que no se cierre FATE significa que las manos disponibles están, la máquina están, la energía de la fábrica están en condiciones de abrir, hay cubiertas los depósitos, así que estamos en todas las condiciones para trabajar. Así que seguiremos peleando hasta el objetivo final, que es ese. Hemos
visto en algunos medios alternativos, solo en medios alternativos, que ustedes han resistido el apagón que quiso hacer la patronal ayer, antes de ayer. Sí, hace unos días atrás hubo un intento de sabotaje de parte de la patronal que mandó a sus alcahuetes. También entraron con policía de civil y con policía de la provincia de Buenos Aires sin identificación, además de un escribano público. Nosotros, un sector importantísimo de trabajadores, estuvimos en la planta, lo filmamos, hicimos las denuncias correspondientes públicamente y en ese marco logramos que se retiren sin haber cumplido su objetivo, que es apagar la planta, apagar la energía. Nosotros volvimos a prenderla porque decimos que cuidamos los bienes, porque la productividad y la producción y las manos disponibles están para hacerlo. Un orgullo inmenso ser parte de esta lucha junto a mis compañeros y a las compañeras, a las familias, y el individualismo se combate desde acá, con la fraternidad y con la solidaridad obrera, así que FATE no se cierra. De nada. De los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode. En los portones de FATE estamos acá con Carlos Cerrizuela, delegado general del frigorífico rioplatense. Gracias, Carlos, por la entrevista. Gracias, Tano, a vos. Nada, solamente compartir con todas las compañeras, los compañeros, esta actividad, que se difunda, que se sepa que acá hay resistencia, acá hay lucha obrera y una convicción muy profunda que hay que darla hasta el final, porque no es solamente los trabajadores de FATE, no es casualidad que muchísima gente que no laburamos acá, estamos hoy reunidos acá. Incluso antes que la convocatoria haya surgido, muchos de nosotros ya hablábamos de la necesidad de que un día tan emblemático para los trabajadores y las trabajadoras como es el 1 de mayo, la actividad principal de la jornada tenía que ser en este faro de lucha que refleja lo que está pasando en el país, porque es un 1 de mayo muy particular, con los trabajadores y las trabajadoras sufriendo un ataque muy profundo desde ya hace un tiempo largo. Ya van a ser 2 años de este gobierno, que no es que asumió, mejor dicho, asumió cuando ya muchos derechos y conquistas de los trabajadores estaban siendo barridas, básicamente por la situación económica, por la defección y la traición de las cúpulas burocráticas de los sindicatos, y que luego este gobierno profundizó totalmente, cuyos efectos estamos empezando a sentir con mucha más intensidad ahora. Los trabajadores tenemos sueldos de pobreza, que era algo que no ocurría, si bien siempre la tuvimos que remar, siempre estábamos cuidando el mango. Sin embargo, en nuestra cabeza siempre estaba constante la idea de progreso, y hoy lo que vemos, trabajadores calificados, docentes, médicos o de la industria, estamos en niveles privativos de cosas que antes para nosotros eran comunes. Por eso, eso por un lado, pero también por el otro lado, muy preocupados por el avance de esta corriente antitrabajadores y antihumanidad que está en el mundo entero, porque mientras acá está pasando esto, se está desarrollando una guerra en Medio Oriente que refleja no solamente algo que es regional, sino que tiene que ver con una crisis mundial directamente del capitalismo y del modo en que hemos vivido hasta ahora. Así que no es casualidad la presencia de un tipo como Peter Thiel en la Argentina en estos días, reuniéndose con las autoridades más altas del gobierno y planteando un programa que es totalmente excluyente y para lo cual se necesita algo que tenemos que decir sin ambajes, que es el exterminio, principalmente de la clase trabajadora y sobre todo de todas las instancias democráticas de la sociedad, porque precisamente en esas instancias democráticas en las que nos apoyamos los revolucionarios, los trabajadores y todos los colectivos que defendemos nuestros derechos para poder hacer valer precisamente esos derechos. Eso es lo que quieren destruir, eso es lo que vinieron a destruir, y bueno, la lucha de FATE es una lucha contra todo eso, por eso estamos hoy acá, y bueno, gracias a vos, Tano, por compartir este momento, que
por suerte también, no solamente es todas las pálidas, sino es un momento muy ameno, con muchos compañeros y compañeras queridos y queridas, y vamos a comer un rico locro, tomar un buen vino y disfrutar con nuestra clase trabajadora, que es la garante de que estos planes siniestros que tienen los poderosos sobre nosotros no se cumplan y que podamos volver a transitar en la senda del progreso y de la hermandad entre los humanos, los trabajadores. Muchas gracias, Carlos, y un abrazo grande en este día a las compañeras y compañeros del frigorífico Río Platense. Gracias, Tano. Vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Y el 1 de mayo también, en Pilar, en el camping de la UOM, en esa localidad, sesionó el plenario del FRESU. Distintos gremios, muchos gremios industriales, gremios de servicios, gremios estatales y privados sesionaron allí con comisiones de base, donde delegados y activistas pudieron intercambiar, debatir, reflexionar acerca de las medidas, un plan para enfrentar el ajuste de Milei y las corporaciones. En relación a esa jornada, Emilio Crisi, secretario general de la Junta Interna de ATE Municipales de Rosario y a la vez corresponsal de carne de máquina en esa ciudad, pudo darnos una apretada síntesis de lo que fue la jornada. Vamos a escucharlo. Y de la CTA Autónoma ha sido una jornada realmente importante para la historia del movimiento obrero, porque fue una jornada con democracia sindical, democracia directa. No solo hablaron los dirigentes, sino que se armaron comisiones. No solo se armaron 8 comisiones, sino que se armaron 8 subgrupos para debatir propuestas actuales de lucha y propuestas de avanzada a mediano y largo plazo, porque de alguna forma hay que garantizar desde el sector obrero, desde los trabajadores, tenemos que garantizar revertir este escenario infame que estamos viviendo y ir por conquistas sentidas del movimiento obrero. Hay que ir por una avanzada, hay que pensar a largo plazo en lo que queremos los trabajadores, el país que queremos los trabajadores, sin intermediarios, y en ese sentido hubo una rica participación de trabajadores y delegados de sindicatos de la industria, de los servicios y del sector público, y la verdad que creemos que hay más de 3.000 personas acá reunidas, y fue una jornada histórica muy en homenaje a 140 años de nuestros mártires de Chicago. Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Anda la bandera revolucionaria, en el triunfo sin cesar nos lleva en pos. Anda la bandera revolucionaria, en el triunfo sin cesar nos lleva en pos.
sonkoipi zuk zutiwar mikan. Sonkoipi ishkaiwas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Sonkoipi krimsa magis kanku. Sonkoipi da moskos kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Y en este 1 de mayo, nuestra compañera Ana Tapia estuvo en el acto de Fora en Plaza 11. Tenemos aquí parte de la cobertura. Será caprichoso que luego de 140 años de los sucesos de Chicago sigamos sosteniendo esta fecha con tanta importancia, pero para quienes tomamos conciencia del sufrimiento de las desigualdades de este sistema económico y social impuesto, se nos hace imposible no darle el significado correspondiente y mirar para otro lado. Hoy, en este presente, donde el capitalismo se muestra sin ningún tipo de máscara, iniciando guerras por el control económico, por concentrar aún más su poder, destruyendo economías a gusto y placer para aumentar sus riquezas y tapar sus depravaciones. Hoy que los estados y corporaciones colaboran explícitamente en genocidios como el de Gaza, levantar la voz de disconformidad es sumamente necesario. Es por esto que sostenemos ni guerra entre los pueblos ni paz entre las clases. En Argentina, el golpe a los trabajadores es igual de directo. La institución impuesta para supuestamente representarnos, la famosa CGT, ya negoció como siempre lo ha hecho, entregándonos sentados sobre sus cajas, esperando que un juez pueda poner un freno a la reforma, ya que ellos tienen un compromiso con la paz social. Quienes trabajamos nos vemos acorralados por la embestida patronal, las crecientes despidos, los aumentos constantes y los salarios que se quedan atrás, sumando a la sobrecarga laboral. Es el combo que va empujándonos cada vez más al barranco de la miseria. La propuesta que el mercado como el Estado nos ofrecen es flexibilización, pluriempleo, endeudamiento y, por qué no, mucho entretenimiento. Shokta, guitarra, pacueras, kanku. Sonkoipi, kanchi, chaquikas, kanku. Buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina, de Radio Semilla y Radio Nauta. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde la Patagonia. Quería aprovechar esta columna para comentar la situación de los trabajadores y trabajadoras de Chubut, que en las últimas semanas se han manifestado con movilizaciones, con asambleas, paros y diferentes acciones en función de los bajos salarios que perciben, siendo una de las provincias que cobran menos que el resto del país. La situación de los trabajadores estatales no es ajena al conjunto de los demás trabajadores que han sufrido la desocupación, no solamente en los yacimientos petroleros por la falta de inversión y los despidos y retiros voluntarios, sino también en el cierre de fábricas como algunas textiles y también de comercios que han cerrado básicamente por la baja del consumo en la provincia y a nivel país. Esta situación es en contraste con lo que está pasando con algunos sectores empresariales de Chubut. Ha crecido la exportación, no solamente de hidrocarburos, sino también de la pesca, pero también de la lana, y eso no se ve reflejado en la situación de los trabajadores y trabajadoras que han sido perjudicados por las políticas del gobierno provincial de Nacho Torres, que ha beneficiado a las grandes empresas, sobre todo a las que exportan, quitándoles impuestos, y esos impuestos que le han quitado a las grandes multinacionales y empresarios, lo está pagando el pueblo trabajador con salarios de miseria, el hambre y la desocupación. En ese sentido, producto de la baja de recaudación, el gobernador ha pedido un nuevo préstamo de deuda externa de 650 millones de dólares para poder cancelar las deudas que la provincia de Chubut tiene con diferentes organismos internacionales. Esa deuda hay que recordar que ha sido originada básicamente por el gobierno de Das Neves en el momento que había bajado el barril
allá por el 2010, 2011, cuando empezó a bajar el barril de petróleo, se implementó el famoso barril criollo, que se pagaba internamente más caro que el precio internacional, y el gobierno de Das Neves, en ese entonces gobernador, premiaba a las empresas petroleras con $3 por barril exportado para incentivar la exportación. Bueno, producto de esa decisión se incrementó una deuda externa que hasta el día de hoy estamos pagando, y las únicas beneficiarias han sido las petroleras, que se han ido de la región, no solamente no pagando ese beneficio, y tampoco la remediación ambiental producto de todos los años de saqueo y contaminación que han desarrollado. Esta es la situación de contraste, por un lado, de los grandes sectores empresariales, pero por otro, de la rebelión que empieza a haber de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo del sector docente y estatal, que se autoconvocan para luchar, para rechazar las conciliaciones obligatorias que firman los sindicatos y los dirigentes sindicales, cuando lo que premia es el hambre y no justamente las decisiones para lograr un aumento y una actualización salarial. Esa situación se ha generado autoconvocatorias, movilizaciones, marchas de antorchas masivas en toda la provincia, y se han sumado diferentes sectores. Esto de los autoconvocados no es nuevo en el sentido de sectores que salen a la lucha. Ya se había desde fines del año pasado y durante estos meses, sectores como estatales de ATE, judiciales, Vialidad, UPCN, en Rawson se habían manifestado básicamente por el tema de la actualización salarial. Hoy por hoy la Patagonia es una situación de mucha conflictividad. Se han desarrollado luchas no solamente en Chubut, sino también en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Neuquén y Río Negro, lo que nos determina que debemos no solamente coordinar esas luchas, sino también realizar en la medida de lo posible un gran plenario de trabajadores y trabajadoras, con delegados, con representantes autoconvocados y activistas que sean votados en asamblea, para definir entre todos no solamente un plan de lucha, las medidas de acción directa, pero también una salida a esta crisis que no es otra que partir de desconocer la deuda externa de las provincias, que son grandes en las provincias patagónicas, sino también de recuperar los recursos naturales al servicio de los trabajadores y del pueblo. Y esta es una pelea bastante difícil, pero y necesaria, y hay que intentar lograrla, porque hay no solamente una política de saqueo de parte del gobierno nacional en complicidad con los gobernadores, pero también con las cúpulas sindicales, sino también una política de entrega, no solamente de los recursos naturales, sino también con el tema de la implementación de bases militares que quieren hacer en Tierra del Fuego, o la explotación del petróleo en las Islas Malvinas con una empresa israelí y Gran Bretaña, que ha sido totalmente en complicidad con el gobierno nacional. En ese marco, hace unos días se realizó en Sarmiento unos ejercicios militares de simulacro de protección a los yacimientos petroleros, en un hipotético caso de que sean tomados o sean afectados. No es más que esta muestra de que el ejército se está preparando para defender los intereses de las multinacionales. No es casual que el ejercicio militar haya sido en Sarmiento, cerca del yacimiento del Cerro Dragón, donde Pan American Energy opera, y Pan American Energy es de capitales justamente británicos y también chinos y Bulgroni. En ese marco me parece que debemos estar alerta, que la pelea por los salarios no es ajena a la pelea por recuperar nuestros recursos naturales, no es ajena a sacar a las multinacionales que nos expropian nuestros recursos y bienes comunes, pero también hay que ligarla a la libertad de nuestros presos que han sido perseguidos, están siendo hostigados, no solamente Facundo Jones Guala, los compañeros ambientalistas que están detenidos en el Valle, sino también con todas las persecuciones que se están dando a lo largo y ancho del país, y en la Patagonia, como una muestra de hostigamiento de los gobiernos
hacia los trabajadores y el resto del pueblo que sale en lucha. Así que aprovechar esta columna para explicar la situación de Chubut. Seguramente esta semana habrá nuevas movilizaciones, independientemente de los resultados de las luchas. Si se gana o se pierda, hay un proceso que ya no se puede frenar, que es justamente la dignidad, recuperando la tradición de una Patagonia rebelde, una tradición de lucha, sobre todo en Chubut, que ha tenido varios procesos multitudinarios, como fue el Chubutazo de los 90, donde se sacó un gobernador, el proceso que se impidió la mega minería en el 2021, y seguramente se está gestando un nuevo Chubutazo que planteará seguramente y pondrá sobre la mesa la necesidad de sacarnos a estos gobiernos ajustadores, pero también la necesidad de implementar un gobierno de la clase trabajadora y los sectores populares. Desde ya, muchas gracias y seguiremos informando de la situación de la Patagonia. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. ¡Arriba los pobres de